Fue desarrollado por FireFox. Es una aplicación para el diseño visual de bases de datos que permite desarrollar una base de datos teniendo en cuenta el diseño y las funcionalidades independientemente del servidor. DB Designer se compara con productos del diseño de bases de datos como Rational, ROS y Erwin. Es un proyecto open source disponible para Microsoft Windows, NT, XP, Vista, /7 y Linux, que es distribuido con licencia GPL. Es capaz de trabajar con MySQL, Oracle, MySQL y cualquier ODBC, por lo que se puede utilizar con casi todas las bases de datos existentes. Las funcionalidades son que permites construir tu base de datos en una interfaz intuitiva y fácil de usar, donde se tiene una representación visual de las tablas y relaciones que figuran en el proyecto. Dispones de detallados manuales de uso. El diseñador puede ver rápidamente los campos de una tabla o cómo cada cuadro se refiere a los demás. Puede conectarse directamente a una base de datos de Bytecad y construir una base de datos allí a partir del diseño. Puede importar a partir de bases de datos existentes. Puede guardar el proyecto en su formato original XML para mantener toda la información. Debido a su arquitectura, DB Designer es fácilmente extensible para trabajar con varios servidores de base de datos. Por defecto vienen con dos conectores, uno para PostgreSQL y el otro para MySQL. Permite administrar la base de datos, diseñar tablas, hacer peticiones de SQL, manuales y mucho más. Funciona como ingeniería inversa en gestores como MySQL, Oracle y otras bases de datos. Tiene soporte para la función drag and drop. El interfaz de un usuario es bastante intuitivo, que soporta la exportación a diferentes tipos de base de datos o unos diagramas más clásicos. La versión gratuita permite salvar 2 diagramas de hasta 10 tablas, cada uno, con lo cual el soporte para modelos básicos está fuertemente consolidado. Comenzamos a crear una base de datos que se va a llamar examen. Guardamos. Luego creamos una tabla en la cual llamaremos alumnos. Guardamos. Listo. Los alumnos están definidos por un identificador único, que es alumno. Después buscamos integer. Con primary case, directamente guardar. Segundo, buscamos NIF. Agregamos NIF. Con un varchar de 50. Listo. Después agregamos nombre. Con un varchar de 50 guardamos. Seguimos con apellidos. Con un varchar de 50 después agregamos otra tabla. A esta tabla la vamos a llamar grupo. Grupo. Guardamos. Dicho alumno realizan 2 tipos de pruebas, como el examen teórico. Agregamos ID grupo con tipo de integer. Con primary key guardamos. Después
Dice que cada alumno debe realizar varios a lo largo del curso por definir un identificador único con, listo, agregamos nombre, con varchar 50. Listo, guardamos. Luego creamos otra tabla con el examen teórico, llamado examen teórico. Listo, guardamos. El examen teórico tiene como un identificador único como título. Examen. Integer. 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 Un título. Título. Con varchar 50. Luego agregamos número de preguntas. Con un varchar de 50 y guardamos. Después agregamos la fecha de realización. Con un varchar 50 y guardamos. Para relacionar las tablas, agregamos un nuevo campo en alumnos. En el nombre se va a llamar ID grupo. Integer, listo. Foreign key, agregamos directamente que es, aprieta ahí, que es grupos. Tenemos que seleccionar grupos. Listo. Abajo ID grupo y guardar. De ahí vemos cómo está relacionado ya. Creamos una nueva tabla con el nombre de prácticas. Esta va a tener un identificador único que lo vamos a llamar como ID prácticas. Va a ser de tipo integer y va a ser definida como un primary key. Esta va a tener un campo llamado título y este nos dice que va a ser varchar de longitud 50. Este nos dice que va a tener un grado de dificultad y de esta se desglosa una tabla a la cual vamos a llamar práctica de niveles. Va a tener un identificador único que va a ser ID nivel y un campo integer primary key y va a tener un campo que lo vamos a guardar como nivel dificultad.
va a ser varchar con una longitud de 50. También creamos, para poder relacionar estas dos tablas, creamos un nuevo campo en la tabla práctica con la clave primaria de la tabla práctica niveles, que va a ser un foreign key que va a ser varchar, va a ser relacionado con la tabla práctica de niveles. Como podemos visualizar, ya se realizó la unión de tablas. Bien, ahora hacemos la creación de una nueva tabla que vamos a nombrar como profesores, la cual va a tener campos, va a tener un identificador único que lo vamos a almacenar como ID profesores. Va a ser un primary key, guardamos. Vamos a tener otro campo llamado NIS. Va a ser integer. Otro campo llamado nombre, de tipo varchar con una longitud de 50, guardamos. Otro campo llamado apellidos, El enunciado nos dice que nos interesa saber qué profesor o profesores han participado en un diseño de una práctica, teniendo en cuenta que en el diseño de una práctica puede colaborar más de un profesor o que un profesor pueda añadirse más en una práctica. Y también nos interesa el almacenar la fecha. Ya, tendríamos que crear primero una tabla que se llame diseño práctica. Diseño. Diseño práctica. Ya, esta va a tener como una llave primaria, lo que es ID diseño. Diseño. Ya, este va a ir con integer y va a ser la llave primaria. Ya. Teniendo en cuenta, como dice que debe relacionarse con ID práctica, tendríamos que ponerle y otra ID práctica. A ver, práctica mismo con integer. Esta sería un foreign key. Ya, esta tendría que relacionarse con la tabla práctica y el campo ID práctica. Ya, como podemos ver, se relacionó ya lo que es, como fue el enunciado, práctica con el diseño. Ya, también tenemos lo que es la relación del profesor, de la tabla profesor y del profesor, este mismo integer, tenemos que aquí cambiar con profesores. Como podemos ver, nuestra tabla se relaciona con ID profesores. También nos pide que guarde la fecha. Este sería con
un dato y autoincrementable. Ya. Ten en cuenta que un diseño de una práctica puede colaborar más de un profesor o un profesor puede diseñar más de una práctica ya. En este tendríamos que crear dos tablas más. Ya, la de una llamada práctica y aplicación práctica. Ya, a ver. Sí, aplicación práctica. Práctica, ya, este tendría también una llave primaria que sería id aplicación, sería un integer, ya, y sería una llave primaria, ya. También tendría lo que es para poder relacionar con la tabla alumno, tendríamos que ponerle el foreign key de alumnos. Sí, de alumno. Decimos integer y el foreign key. Esta se relaciona con la tabla alumno y el ID de alumno. Como podemos ver, se relaciona la tabla alumno con aplicación práctica. Ya, otro campo más sería fecha. La fecha. Ya, este iría como un dato ya, y no le quitaríamos la llave foreign key. Ya, también tendríamos lo que es las notas. Este sería con tipo un texto y con una longitud de 100. Ya, y crearíamos lo que es la otra tabla. Esta se llamaría aplicación. Ya, listo. Ya, tendríamos también lo que es aquí una llave primaria y de aplicación. Ya, listo. Y de aplicación, así mismo con integer y primary key. Ya, listo. Si guardamos, otro nuevo campo sería lo que es una relación entre la tabla alumnos, asimismo integer, un foreign key, y asimismo relacionamos la tabla alumno con el ID alumno. Como podemos ver, se creó la relación. Ya, otro campo más sería que nos pide otra relación, la fecha. La fecha, este sería un tipo dato autodocumentable y guardamos. Ya, también nos pide aquí que los exámenes teóricos son diseñados por un solo profesor y un profesor que puede diseñar varios exámenes teóricos a lo largo del curso. Ya, aquí como nos pide, tendríamos que crear la relación entre aquí aplicación tenemos que tener un ID examen. Ya, examen sería un integer, ya, un foreign key, y nos pide relacionar la tabla examen. Ya, listo, con ID examen. Guardamos y como podemos ver se relaciona la tabla. También nos pide relacionar la tabla examen teórico con la de ID profesor. Ya, tendríamos que relacionar la tabla examen teórico con ID profesor. Asimismo, integer, foreign key, relacionamos la tabla profesor
profesores con ID profesores. Guardamos y como podemos ver, nos crea nuestra relación. Una vez realizado lo que son todas nuestras tablas, ya tenerla relacionada y todo, vamos a exportarla al lenguaje SQL. Como podemos ver, aquí tenemos varias versiones, pero elegimos la versión que utilizamos, la generamos. Como ven, aquí tenemos los códigos y la descargamos. Esperemos que descargue, y una vez descargada podemos abrir nuestro documento. Una vez nuestro documento, nos vamos a descarga, localizamos nuestro archivo, lo abrimos en MySQL Workbench. Ya, como podemos ver, tenemos nuestras tablas, cada una que hicimos en nuestro diseño, lo de alumno, aplicación, y entre otras.